Así que vamos a arrancar y vamos a ir a por este 2.1 dentro del temario pistas, los sonidos que necesitas. Y ojo, porque aquí ya te vengo diciendo que no consiste tanto en meter por meter, sino ir viendo cómo van enganchando los distintos sonidos que componen nuestra melodía, digamos, final. Pero vamos a partir de aquí un momentito. Hay que entender que cuando nos ponemos a hablar de lo que es la creación de un lead, ese lead hay formas fáciles de crearlo y formas difíciles. Simplemente el hecho de elegir el oscilador correcto ya te va a llevar a buen puerto o a mal puerto. Esto te lo voy a explicar de forma muy sencilla. Imagínate que tú tienes una onda SAW, tú le das a Init Preset en Spire y tienes esta onda SAW y tocas y tienes este resultado. Ya sabemos que si ponemos esto en 8 o en 9 y le damos white, ya vamos a tener este resultado. Pero ese resultado, ¿qué sucede? Que es directamente proporcional o está, digamos, directamente anclado a la forma de onda. Si tú cambias esto a modo FM o directamente en clásico giras Wavetable Mix para convertir este oscilador en una forma de onda Sine, fíjate, es el mismo preset, es el mismo sonido, pero como ves, con esta forma de onda que es la senoidal, por mucho que yo le pongo 8 voces de polifonía, 8 voces de polifonía y por mucho que yo abro el white, este sonido no engorda. Se hace un poco más interesante porque son, pues eso, 8 osciladores, 8 voces disparándose al unísono, pero no es un lead, se queda como flojo, se queda como fofo, y eso es porque la forma de onda básica no es la correcta para nada. Entonces una forma de onda es fundamental elegirla correctamente. ¿Cuáles podemos elegir? Pues evidentemente la forma de onda clásica, la SAW, es la que más se ha utilizado, por decirlo de alguna forma, ¿vale? Pero dentro de Spire, como es un sinte de tabla de ondas también, tenemos algunos más, como por ejemplo estos de piano o estos de vocales, que si yo selecciono por ejemplo el número 3 y toco, y giro Weight Mix, tengo este resultado. Este resultado al tocar, como ves, da un resultado musical, un resultado bonito. Este resultado, si yo le diera un poquito de release en la envolvente de volumen, activara delay y activara reverb y tocase, como ves queda bastante bien. Si además bajamos un poquito el release pero activamos el filtro, recuerda que cuando le damos a Init Preset y activamos el filtro, la envolvente está activa por defecto. Fíjate lo bonito que queda. Si yo en vez de vocal 3 pusiera sin, como ese resultado no tiene nada que ver. Y si probamos el vocal 1, más bonito todavía. Cuando yo hago un acorde con esta forma de onda, que te puede recordar a temas super clásicos como el I Can't Stop Raving de Dune y muchos temas que salían antiguamente dentro de estos estilos. Con lo cual la forma de onda es lo que siempre tienes que tener claro para poner al principio. Y sobre todo, poder cambiar esa forma de onda de forma cómoda. Hay algunos cacharros en los cuales o bien tienen pocas formas de onda o bien directamente no puedes cambiarla, pero bueno, por suerte en Spire y en la mayoría de los punteros modernos lo puedes cambiar sin ningún tipo de problemas. Además, como por suerte tenemos este parámetro, yo podría ponerlo al 50% y mira lo que pasa. Como ves, estamos cogiendo la textura y el color de ambas.
¿Qué es lo que estoy haciendo con este parámetro? Balancear para quedarme con el tono, con el carácter, con el carácter correcto dentro de lo que es la mezcla de la ruta de señal que estamos consiguiendo. Es decir, tenemos el oscilador con forma de onda SAW y tenemos el oscilador con forma de onda vocal 1. Entonces, ¿qué pasa? Que esas dos formas de onda, cuando están sonando de forma individual, tienen o ese carácter, pero la mezcla de los dos es mucho más musical porque estamos metiéndole, digamos, dos osciladores. Ahí estarían sonando ahora mismo dos osciladores. Uno con forma de onda SAW, otra con forma de onda vocal 1 en este caso. Además recuerda que si nosotros cogemos y copiamos y pegamos en el oscilador 2 y subimos una octava, vas tocando y vas subiendo aquí el volumen. Como ves, engancha mucho mejor si lo apagamos. Tocar acordes pues es algo que siempre te va a venir muy bien para que vayas viendo realmente qué es lo que estás consiguiendo al juntar varias notas. Entonces, cuando yo te digo qué sonidos necesitas juntar un montón de osciladores, pero siempre buscando que tenga armónicos la forma de onda. Hay algunas que no valen. Vamos a duplicar esta pista. Vamos a venirnos aquí. Vamos a apagar el oscilador 2 y en el oscilador 1 vamos a ponernos a la derecha del todo y vamos a probar, por ejemplo, estas de aquí. Como ves, esta tiene muy pocos armónicos, apenas tiene medios. Y como ves, toda esta parte de aquí sería muy oscura, pero si esta la juntamos con la anterior, ¿ves lo que está sucediendo? No sé si alcanzas a escucharlo, pero es como si estuviéramos pegándole un filtro a la forma SAW. Entonces muchas veces, bueno, ya sabemos evidentemente que una de las automatizaciones míticas y típicas es con el filtro, ¿vale? Pero en este caso podrías perfectamente tener la forma de onda a la derecha, estar tocando de esta forma y en vez de abrir el filtro, mover la automatización hacia la izquierda y en este punto que ya estaría sonando tanto la forma de arriba como la de abajo, empiezas a abrir el filtro. Esto sería con el grupo para uno, si escuchamos alguna vez, alguno más. Como ves, son prácticamente iguales, pero simplemente, digamos, con las frecuencias un poco más abiertas, un poco más cerradas. Estos nos podrían valer no como textura principal, sino como textura suplementaria a otro oscilador que tengamos, como te he mostrado, para que la suma y la automatización, cuando lo vayas haciendo, dé un resultado mucho más curioso. Si vamos a bass, como ese es mucho más apagado porque son formas de onda pensadas para abajo. Si vamos a piano 1,
esta también nos serviría para ir haciendo algún tipo de transición. Simplemente con un solo oscilador, luego cuando ya potenciáramos aquí la señal, como te comenté en el bloque anterior, y un solo oscilador, entendiendo que estamos enviando dos formas de onda distintas, además 8 veces, ¿vale? Que está sonando este oscilador 8 veces, es decir, dos formas de onda por 8, 16 voces, que son un montón, ¿vale? Esas 16 voces ya tienen bastante potencia, ¿vale? Eso tienes que entenderlo siempre. Bueno, siempre y cuando el... Ahí estamos. Si yo ahora a este sonido, tal y como lo tengo, me vengo aquí, activamos Pro Q2, ponemos un corte en este punto, nos vamos a modo mid-side y cortamos solo lo que sería el centro de la mezcla. Esto lo notaría mejor con cascos. Así estamos eliminando residuo de grave del lead del centro de la mezcla, que no nos interesa tener ahí eso para nada. Vamos a poner aquí un punto, este punto va a ser en side y aquí vamos a levantar un poquito, quizá no en 12, vamos a ponerlo en 48 para llegar a este punto. Como siempre te digo, yo fuerzo un poquito los resultados para que lo notes, ¿vale? Pero la sutileza es donde realmente vamos a marcar la diferencia. Es decir, si tú no tienes cuidadito y empiezas a hacer verdaderas locuras como esto, pues si le metes más 30 de agudos, pues puede ser que te quedes sordo, así que tengas... yo te recomiendo que tengas un poquito de cuidado a la hora de trabajar las frecuencias, ¿de acuerdo? Pero levantando toda la zona de la derecha, un pelín a partir más o menos de los 5000 por aquí en la parte del side, hace que el sonido brille de esta forma. Y fíjate si hago un bypass, como ves ganamos un montón en definición. Si además ahora venimos aquí y metemos a nuestro amigo G2, es que no hay color, no tiene nada que ver. El único problema de esto es, digamos, el hecho, y tampoco es que sea un problema, ¿no? Simplemente tienes que entender que canales individuales, como este que estoy trabajando ahora mismo, yo lo estoy potenciando un montón. Fíjate que le estoy metiendo 7 dB con el limitador, ¿vale? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues lo que sucede básicamente es que tú puedes levantar siempre todo lo que tú quieras en cada canal. Eso ya hemos estado hablando un poco al respecto. Pero luego una canción son un montón de canales juntos. Así que tienes que tener cuidado en ese aspecto, ¿vale? Que no se te junte demasiada señal y empiece a sonar eso demasiado a lata.
Porque claro, en la zona de los medios es donde siempre hay que tener un montón de cuidado toda esta zona de aquí, o lo vemos en el Pro Q2, da igual, es lo mismo. Toda la zona esta que te estoy marcando es realmente, miento, toda esta zona, ¿vale? Es donde están los medios y esta zona es súper conflictiva. Esa zona, si tienes frecuencias de más, a la gente le va a sonar súper chillón y bueno, si es música de discoteca o música que vaya a sonar en radios y demás, esta zona no puedes tampoco pasarte, con lo cual tú puedes coger este canal y levantarlo de esta forma si te apetece sin ningún tipo de problema, pero luego siempre ten en cuenta que esto cuando vaya pasado por un grupo, pues en ese grupo a lo mejor lo bajas un poquito o simplemente ahora en el canal rebajas un poquito la señal para que luego cuando sume con otros canales realmente no esté pasando nada así en plan una suma de sonido digital metálico resonante acampanado feo, ¿vale? Es lo más difícil de conseguir, pero todo es práctica. ¿Qué es lo que tienes que tener en cuenta? Lo que tienes que tener en cuenta, sobre todo, es tu propio oído a la hora de comparar con otras canciones y con tal. Eh, si estás viendo esto, será porque eres DJ, digamos, de estos estilos. Entonces ya tendrás hecho el oído a este tipo de música y lo que tienes que hacer siempre es ir comparándote y donde veas que a ti te sobran medios, pues quitar un poquito y siempre recular para que no se te vaya la cosa de madre. Aún así, hay muchos procesos que podemos utilizar a la hora de controlar los medios. Siempre podemos meter un compresor o podemos meter un limitador. Si haces eso y lo metes sin controlar bien el volumen, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues que se empieza a, digamos, romper el sonido, porque ese sonido está siendo controlado por una máquina que lo hace en plan automático y rebajará la frecuencia según él quiera. Puedes tratar de ponerlo bien, pero el resultado nunca va a ser igual de dinámico, no va a sonar tan transparente como si primero lo trabajas con ecualización y te aseguras de que tanto en el centro de la mezcla como en el mid como en el side, es decir, tanto en la parte del centro como en los laterales, tengas la cantidad de señal correcta. Estamos hablando de que en este punto estamos quitando esta zona de mid, estamos potenciando esta zona de side, quizá también deberíamos recortar un poco de la zona de side de los graves, hacer algo así. Te vuelvo a recordar que estoy magnificando y poniéndolo un poco en plan brutote, ¿vale? Para que entiendas cuál es el resultado que vas a conseguir, pero tienes que intentar ser lo más sutil posible. Si hacemos un bypass, de sonar súper oscuro a sonar así mucho más cristalino y mucho más transparente. Por ahí podría estar bien. Entonces, este puede ser, digamos, el punto de partida que yo te recomendaría, pero aún así tengo más cositas que contarte. Así que eso va a ser en la siguiente clase. Soy Alex Track One. Hasta ahora.